Un hombre diferente es una película que al principio no la entiendes, pero al final tampoco la entiendes. Pero luego de utilizar un poco tu cerebro te vas dando cuenta de que el mensaje principal siempre estuvo ahí, solo que hay que buscarlo. Y es increíble porque esta película me hizo reflexionar profundamente sobre si realmente nos hemos aceptado tal y como somos. Y la respuesta fue un gran no, o al menos en mi caso. Pero lo magnífico de esta cinta es que nos muestra y enseña la importancia de aceptarnos a nosotros mismos. Este es el protagonista de esta historia y su nombre es Edward. Él es un hombre que, bueno, tiene algo que lo diferencia de los demás. Así es, estoy hablando de su horrible cara. La profesión de Edward es la actuación y tengan este dato en cuenta que nos servirá más adelante, colegas. De camino a casa, Edward se nota muy nervioso y acechado por la opinión de los demás. Pero hay algo muy curioso, que es que Edward en ningún momento es agredido verbalmente por su apariencia. Pues sí, obviamente las personas lo ven por un momento y luego ya ni les importa su vida ni su apariencia. Pero él internamente se siente juzgado y eso lo hace estar en todo momento nervioso. En resumen, se acompleja él solito. Al llegar a su casa nota que hay una gotera en el techo de su habitación y mientras está picando cebolla se corta un dedo por accidente y de repente llaman a su puerta y es su vecina Ingrid, que viendo la sangre en su mano se anima a ayudarlo y es aquí que por primera vez Edward siente el tacto femenino. Ingrid le pregunta por una máquina de escribir que está en las cosas de él, a lo cual él le contesta que esa máquina se la encontró en la calle. Y recuérdense de esta máquina que es un mensaje oculto para nosotros los espectadores. Esto lo explicaré al final del video, tranquilos brothers. Al otro día Edward va a una consulta médica en donde su doctor le comenta que hay unos científicos que al parecer encontraron una cura contra su enfermedad y esta noticia le queda rondando en su cabeza. Entonces Edward va a una audición para una obra de teatro, pero le rechazan el papel. Y se acuerda que al principio de la película él estaba actuando frente a cámaras. Bueno, era para una propaganda de concientización acerca de la inclusión hacia las personas con deformaciones en la cara como Edward. Ingrid y Edward ven juntos la propaganda en donde él actuó y de repente a ella le da por sacarle un punto negro que Edward tiene en su nariz. Cabe recalcar que a Ingrid le vale verga la apariencia de Edward y por lo que vemos ella se siente atraída hacia él e incluso me atrevo a decir que Edward esa misma noche fuera dejado de ser virgen, pero él no se deja tocar la cara porque no está muy acostumbrado a que una mujer lo toque, así que esto le incomoda a Ingrid y se va de su habitación. Por eso te vas a morir virgen, Edward. Al día siguiente Edward toma la decisión de ir donde los científicos que supuestamente tienen la cura para su enfermedad y estos le hacen un molde de su cara y le dan unas pastillas que tendrá que tomar por unas semanas. Al llegar Edward a su casa nota dos cosas curiosas. La primera es que la gotera en el techo se ha hecho más grande y la segunda es que la cortadura de su mano ha cicatrizado muy rápidamente. Eso significa que el tratamiento para su enfermedad sí está funcionando. Vuelven a llamar a la puerta de Edward, pero esta vez es la policía que está buscando una habitación en donde un tipo se quitó la vida. Cuando Edward va a observar lo que está pasando, se percata de que el gato del tipo se quedó huérfano, así que decide adoptarlo. Entonces, pasando con Ingrid y Edward siguen avanzando en su relación, pero de un momento a otro un tipo raro se le queda viendo y saludando de una forma muy rara. Al llegar Edward a su casa se encuentra que el agujero en el techo está cada vez más grande. Él observa el agujero sin hacer nada, pero de repente cae un pedazo de escombro e impacta directo en su cara. Y cuando él se va a limpiar la sangre, nota que la piel facial se le empieza a caer en pedazos. Al día siguiente Edward va a donde los científicos para decirles que su cara se le cae a pedazos, a lo cual los científicos le dicen que eso se debe a que él se está curando y su tratamiento está funcionando. Y antes de despedirse de Edward, el médico le entrega una réplica de su cara en forma de máscara. De camino a casa, Edward empieza a sufrir de los efectos secundarios del tratamiento y esto lo pone muy mal. Pero lo bueno de eso es que él se está curando y más rápido de lo esperado. Entonces, una vez que Edward ya está 100% curado, curiosamente su rostro queda muy parecido al amigo de Capitán América. Con su nuevo rostro se va a un bar con más seguridad en sí mismo y de un momento a otro empieza a gritar como un loco e incluso en esa misma noche con su nueva skin una muchacha le hace una cantada de micrófono. Al día siguiente un plomero va a reparar el agujero en el techo de su habitación y justamente también va el científico a preguntar por Edward porque dice que él no ha vuelto al consultorio hace semanas, a lo cual Edward, aprovechando que el científico no lo reconoce, finge su muerte diciéndole que él falleció autoeliminándose y mientras dice esto Ingrid escucha toda la conversación. Y de un momento a otro, Edward de la nada se convierte en un vendedor de casas muy exitoso. Que por cierto, esto jamás es explicado cómo pasó. Simplemente de un momento a otro nos pusieron esa escena de Edward siendo muy exitoso laboralmente y con muchos amigos que lo quieren. Bueno, Edward ya tiene todo lo que siempre quiso. Tiene
Tiene belleza, amigos, dinero, pero le falta algo. Así es, le falta la mujer que siempre él quiso. Ingrid. Por casualidad, Edward se encuentra a Ingrid y la sigue hasta un teatro en donde ella, como escritora de guiones, está haciendo audiciones para interpretar a Edward. Que bueno, ella literalmente escribió un personaje inspirado en los momentos que ella compartió con Edward. Y es aquí que Edward se anima a interpretarse a sí mismo. Lo sé, es algo confuso, pero esta película no busca la lógica todo el tiempo, sino que se centran principalmente en plasmar un mensaje positivo, que no se puede ver a simple vista, pero una vez que lo entiendas, cambia la situación, hermano. Edward se presenta, pero no es elegido, así que se presenta una segunda vez, pero ahora con la máscara de su antigua cara, así que ahora su actuación logra convencer a Ingrid. Entonces, luego de salir del teatro, Ingrid y Edward se dirigen a un bar y de ahí a la casa, en donde terminan dándole duro el ejercicio de cadera. Al siguiente día, mientras Edward, que ahora se hace llamar Guy, está ensayando sus diálogos y nota que hay un sujeto que lo está observando, y es aquí donde entra un nuevo personaje en esta historia, y su nombre es Oswald, que como curiosidad, en la vida real, este actor realmente sufre de esta enfermedad que le deformó la cara. Oswald estaba ahí porque quería interpretar a Edward, pero como miró que el papel ya estaba cubierto, se marcha respetuosamente. Días después, Edward y sus amigos están compartiendo unas cervezas y de repente llega Oswald a saludarlo. Y curiosamente, tiene una personalidad bastante carismática, que hace que le caiga bien a los amigos de Edward. Edward sigue con sus ensayos de actuación, pero no está de acuerdo con algunas cosas de la personalidad de su personaje, lo cual hace que él e Ingrid estén en desacuerdo. Pero de repente llega Oswald para saludar a Edward e Ingrid lo invita a quedarse para que vea cómo va quedando la obra de teatro. Al finalizar los ensayos, todos van a un bar a tomarse unas cervezas y en eso Oswald se roba toda la atención porque es una persona muy segura de sí misma e irradia un gran carisma hacia los demás, y esto le hace sentir a Edward que Oswald le está robando a sus amigos y a su chica y se pone celoso. Edward sigue en sus ensayos de interpretación, pero cada vez más se siente vacío. Y mientras está caminando por el parque, se encuentra nuevamente a Oswald, que está practicando yoga y lo invita a ir a tomar unos tragos en un bar de karaoke, en donde vemos que Oswald, a pesar de tener esa discapacidad en la cara, lleva una vida muy normal, e incluso una chica se le insinúa. Entonces Oswald pasa al karaoke a cantar con una afinada voz, mientras que Edward lo mira pensando como: este tipo tiene la misma discapacidad que yo tenía y aún así tiene mejor vida que yo con mi enfermedad ya curada. Volviendo con la obra de teatro de Ingrid, ya no quieren más a Edward para protagonizar el papel, sino que le ofrecen un papel secundario en donde él solo aparecerá en una escena y el papel protagónico se lo darán a Oswald. Y es aquí que Edward no solo pierde el papel principal, sino que también pierde a su chica. Y para rematar, terminan despidiendo a Edward de la obra de teatro, y es aquí donde empieza su descenso hacia la locura, porque el maldito loco se obsesiona enfermizamente con Ingrid y la acosa secretamente, y también le espía la vida a Oswald. Pero Edward realmente se está volviendo loco porque hasta se pone a imitar la forma de actuar y vestimenta de Oswald, y todo esto lo hace mientras está intentando vender una casa frente a una niñita. ¿Estás loco? Él está loco. Esto hace que lo echen de su trabajo por obvias razones, pero Edward no piensa quedarse sin hacer nada, así que decide ir donde está Oswald y le reclama por haberle quitado su papel en la obra de teatro. Pero Oswald aplica una técnica de jiu-jitsu, haciendo que unas luces le caigan encima, dejándolo gravemente herido. Ahora el pobre Edward tiene los huesos de los brazos y piernas partidos, así que Ingrid y Oswald deciden cuidar de él mientras se recupera. Y por cierto, Oswald no perdió el tiempo porque no se demoró en dejar embarazada a Ingrid. Ya ha pasado un tiempo y Edward poco a poco se va recuperando con terapia, pero mentalmente aún no se encuentra muy bien, y en un ataque de locura apuñala a su enfermero, y como consecuencia pasa muchos años en la cárcel, y cuando por fin es liberado, se reencuentra con Oswald, que como siempre muy amablemente lo invita a cenar, y se le ve que ha llevado una vida muy feliz con su esposa Ingrid. Y bueno, eso es todo, amigos, así es como termina la película. Bueno, ahora vienen las reflexiones, esas que les gusta a todos ustedes. Bueno, a mí también, si no, no las haría, pero no se esperen una reflexión como las que se tira Farid Dieck. Las mías son más simples, pero eso no significa que sean reflexiones inútiles. Para empezar, esta película nos enseña a aceptarnos a nosotros mismos, y que no solo cambiando lo externo te vas a sentir bien, sino que el cambio tiene que surgir desde nuestro interior. Y eso es así, chicos. Por ejemplo, hay un gran elemento en la película, el cual es la máquina de escribir que se muestra en algunas escenas, y esto representa que nosotros mismos siempre tenemos el poder de cambiar nuestra narrativa, nuestro diálogo interno.
Y otro mensaje oculto de la cinta es el agujero en el techo, que tal como yo lo veo, el techo representa nuestro subconsciente, cómo este se va deteriorando poco a poco cuando no le prestamos la debida atención, y esto empieza a cambiar nuestra percepción de nosotros mismos. Y es por eso que a pesar de que Edward no le daba importancia al agujero en el techo, este se fue haciendo cada vez más grande hasta impactarle en su cara, como diciendo que si no le prestas atención a lo negativo que te hace daño dentro de tu ser, por más que trates de hacer como si no pasara nada, la realidad tarde o temprano te golpeará en la cara con tal brutalidad que no volverás a ver la luz solar. Y a lo mejor hay muchas veces que tú dices, si yo tuviera ese automóvil sería muy feliz. O tal vez dices, oh, si yo tuviera esa pareja sería tan feliz. O ese trabajo, o ese objeto material, o ese tipo de cuerpo, rostro, etc. Pero es que el problema de dejar que tu felicidad dependa de algo externo es que le das el poder de tu vida a cosas que están fuera de tu control, lo cual te hace sentir más infeliz. Así que simplemente te digo que así como Edward, de tener una cara con deformación, pasar a ser un hombre que tiene belleza y éxito laboral, se dio cuenta que eso no lo hacía sentir mejor, ya que él solo cambió externamente, pero en el fondo seguía siendo una persona muy insegura con baja autoestima. Y es aquí que se da cuenta de que su infelicidad no se debía a que los demás lo rechazaban por su apariencia física, sino porque él mismo tenía creencias limitantes de que nunca podría lograr lo que quería en su vida por tener una apariencia diferente a los demás. Y es aquí que entra Oswald, que a pesar de tener una deformación en su cara, tenía una vida mucho más sana y mejor que algunos que lo tienen todo. Así que aprende a aceptar toda tu realidad, tal y como es. Y aceptar no es rendirse, sino es saber qué cosas puedes hacer con las cartas que te ha dado la vida. Así que para finalizar les dejo esta frase de Carl Jung: lo que niegas te somete y lo que aceptas te libera. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Y sin nada más que decir, te esperaré en el próximo video.